Muy bien. Buenos días a todos. Estamos aquí con el doctor José Gómez del Campo Estrada, ¿no? Un pionero del campo del desarrollo humano, con quien pues estoy muy contenta de poder charlar el día de hoy. Y pues vamos a comenzar a charlar alrededor del desarrollo humano. Pepe, bienvenido y gracias por aceptar esta invitación en torno al aniversario de los 50 años de la maestría en desarrollo humano. Con mucho gusto, Silvia. Eh, Mira, de las preguntas que me enviaste, me llamó la atención cuáles fueron las circunstancias sociales que se observaron en aquella época como para pensar en que se necesitaba esto del desarrollo humano, ¿no? Y confluye un poco también con la primera pregunta de qué ha sido el desarrollo humano para mí. Eh, bueno, te platico la formación que yo recibí y los que trabajamos, los que estudiamos psicología en aquella época, era una formación muy clínica con un enfoque psiquiátrico, psicoanalítico y como muy desde la patología, ¿no? Como todo muy enfocado a todo mundo le veíamos cara de pacientes, incluso nosotros mismos, ¿verdad? Nos acomodábamos todos los diagnósticos y lo que quieras, ¿verdad? Teníamos prácticas en el psiquiátrico de la Castañeda, en fin, muchísimo por ese lado y además también con roles profesionales muy limitados, ¿no? No había, por supuesto, no podíamos hacer ningún tipo de psicoterapia ni orientación de ninguna clase. Eh, Casi todo se reducía en la parte clínica a ser asistentes de psiquiatras, ¿no? A hacer estudios clínicos que se acababan archivando, ¿verdad? Y bueno, pues sí, teníamos muy desarrollada el área de orientación vocacional y en el mismo centro de orientación vocacional de la Ibero empezamos a practicar en las entrevistas de resultados, en las entrevistas para armar los estudios. En ese tiempo se hacían pruebas a todos los aspirantes a la Ibero y se les hacía una entrevista individual de ingreso y una de resultados. Entonces desarrollamos muchísima práctica en la entrevista de orientación vocacional. Y bueno, el primer contacto realmente que yo tuve con el humanismo fue cuando Juan Lafarga regresó de Chicago. Ya estábamos nosotros para terminar la carrera en el 66. eh, y me tocó llevar con él una asignatura que se llamaba Filosofía de la Psicología. Y ahí, desde la primera clase que tuvimos, que nos sentó en círculo, nunca había pasado eso en nuestras clases en la Ibero, que nos pidió que le habláramos de tú, en fin, otra manera totalmente diferente de relacionarnos y con interés de parte de él de lo que pensábamos nosotros, ¿no? No era de repetir la información que recibíamos, sino que pensábamos, ¿no? Y ahí es donde pues yo me di cuenta que no solamente yo tenía el tema de cómo integrar mi formación previa como un estudiante de colegio católico con una psicología y con una visión psiquiátrica tan pesimista y desde luego en donde no cabía la espiritualidad, ¿no? Eh, Muchos maestros explícitamente lo planteaban el tema religioso, espiritual, como algo que definitivamente no le tocaba al psicólogo, o sea, no había manera que nos ayudara ahí ninguna reflexión a hacer esa integración. Y eso fue lo primero que yo descubrí al entrar en contacto con el humanismo, ¿no? Como, pues, va dirigido hacia la persona completa y la toma en cuenta a la persona completa. Y desde luego
que el campo fértil para lo que después fue el desarrollo humano era el hecho de que entre psicoterapia y nada, no había nada. O sea, a la gente común y corriente que necesitaba una orientación y no propiamente una psicoterapia, pues los que atendían tradicionalmente ese tipo de temas eran los maestros, los sacerdotes, algún familiar, en algunas ocasiones los mismos padres o madres, pero pues sí, lo hacían a la buena de Dios, ¿verdad? Con las herramientas que ellos naturalmente tenían. Y ese fue el exitazo de los primeros cursos que se ofrecieron en el centro de orientación a los que se les llamó counseling, ¿no? Que el counseling era precisamente un campo que en Estados Unidos ya estaba vigente y estaba dirigido a eso, a acompañar a personas básicamente sanas y funcionales en temas de la vida cotidiana y sobre todo como con ese enfoque no tanto de solución de problemas, sino de desarrollo del potencial. Entonces, yo creo que eso es lo que le da el carácter al desarrollo humano, el enfocarnos en el crecimiento personal y como resultado de ese proceso de autoconocimiento y de crecimiento, se van resolviendo problemas, ¿no? Y desde luego que no se trata de competir con la psicoterapia, ¿no? Yo creo que eso quedó muy claro desde el principio, que no se trataba de formar psicoterapeutas. Por eso fue el primer programa interdisciplinario del que yo tenga noticia que haya existido en México, en donde al principio ni siquiera se requería una licenciatura, porque todavía no se pensaba que iba a llegar a hacer una maestría, ¿no? Entonces, pero llegaba gente, pues que lo que quería era eso, elementos que le ayudaran a hacer mejor lo que ya hacía, acompañar estudiantes, acompañar a sus hijos, acompañar a personas, pues sí, desde la fe o, en fin, todo lo que era ese campo, pues poco a poco se fue convirtiendo en ese programa ya más estructurado y en el que de forma sistemática se fue entrenando a la gente para acompañar procesos de crecimiento personal, ¿no? Entonces, sí, eso era como lo principal. Y por otro lado, también estaba empezando a desarrollarse en la escuela de Jalapa, en Veracruz, la escuela con el enfoque conductual, que también fue la otra rama de la psicología que ayudó a zafarnos del modelo médico tradicional, ¿no? Los conductistas yo creo que aportaron mucho esa visión educativa o reeducativa de los procesos y también como enfocándose mucho en lo preventivo, ¿no? Lo malo, a mi modo de ver, del conductismo fue pues el nivel de radicalización tan extremo al que se llegó, ¿no? Y bueno, de ahí fue como finalmente a principios de los 70 ya se fue como tratando de llegar a un programa. Juan estaba entonces ya de director de estudios de posgrado y eso facilitó el diseño de la maestría. Alberto Segrera acababa de regresar de Lovaina y directamente empezó a trabajar en el centro de orientación con Juan y ahí ya fue como se elaboró ese primer programa y al año yo pude abrir la maestría en el ITESO con el apoyo de Alberto, de Juan y desde luego del rector del ITESO, que era el padre Scheifler. Y bueno, para mí fue una oportunidad increíble, ¿no? En 1975 empezamos los cursos
y en el 76, no, en el 74 empezamos los cursos y en el 75 se hizo la inauguración oficial. Y yo realmente, como me veo en cuanto a cuál ha sido mi papel, pues como alguien que tuvo esa oportunidad de difundir el desarrollo humano en el resto del país, porque pues mi estancia en el ITESO, que fue del 70 al 84, fue como de una persona de enlace. Yo me dediqué a conectar gentes de diferentes partes, incluso, pues sí, el llegar a invitar a Rogers a Guadalajara y a la Ciudad de México, todo eso fue parte de todo ese proceso de conectar programas, personas, etcétera. Y el ITESO era en ese momento un espacio muy apropiado porque no había toda la burocracia que hay ahora en las universidades para hacer cualquier cosa. Era simplemente ponerse de acuerdo, aunque no hubiera recursos económicos, le encontrábamos la forma con personas que contribuían voluntariamente y aceptaban quedarse en nuestras casas, en fin, como de una manera muy, pues sí, muy como se ha ido dando el desarrollo humano, ¿verdad? Como tratando de captar la parte rica de las relaciones y lo que resulta cuando nos proponemos hacer algo juntos, ¿no? Entonces fue muy, muy interesante el ver cómo había mucho interés y, y bueno, pues yo tuve ese privilegio de estar en el ITESO esos años y de a través de mis exalumnos empezar a difundir el desarrollo humano en Tijuana, en Saltillo, en Guadalajara, pues sí, en otras ciudades del norte y también algunos que se fueron a Yucatán o a Puebla, etcétera. Claro, en Puebla ya para entonces estaba la maestría en la Ibero y también eso facilitó el irnos conectando, ¿no? Entonces yo creo que fue como una época en la que la misma respuesta de las personas era la que iba haciendo que nos pudiéramos expandir con cierta facilidad, ¿no? No sé si tú quieres preguntarme algo. Pues básicamente, Pepe, pues nos has hecho o sea, nos has dado una mirada, ¿no? De lo que era entonces la psicología, que de alguna manera pues se consideraba la psicoterapia la única forma válida de ayudar a otros, ¿no? Sobre todo a través del psicoanálisis, ¿no? Que estaba como que muy fuerte aquí en la Ciudad de México. Sí. Y entonces es muy interesante esto que dices, ¿no? De que era o psicoterapia o psicoanálisis prácticamente, ¿no? Sí, O sí, nada, sí, ¿no? o Y nada. entonces, pues, o te involucrabas en esos procesos de diván de 2, 3 veces a la semana que podían durar 10 años, o entonces no había otra forma de recibir un Un acompañamiento acompañamiento. encaminado pues a conocerte mejor, ¿no? Que como tú dices, o sea, está en la base ese autoconocimiento como para poder comprendernos y a partir de ahí tener más herramientas para enfrentar las situaciones de vida, que es en realidad lo que ha sido el corazón, ¿no? Del desarrollo humano con personas con parejas, con familias, con grupos. Y bueno, y sobre todo esa facilidad, porque es sorprendente, ¿no? Como en esa época, pues pudo venir Rogers tantas veces a México. Sí, Ahorita sería como que, pues es casi imposible traer a alguien del sí, tamaño que tenía Rogers sí, en esa época, ¿no? Y poderlo tener cerca y poder aprender de él. sí. Ujú. Y la única vez que él recibió una remuneración fue Fíjate. cuando organizamos el evento de Agua Viva.
claro. que ahí el manejo que Alberto hizo de toda la cuestión económica fue increíble porque fueron cuotas diferenciadas, es decir, cada quien pagaba lo que podía Sí. y sin embargo pudimos ayudarle a gente que viniera de Sudamérica costeándole el viaje, en fin, a personas también que vinieron de Nicaragua y de muchas partes del interior de la República y aún así hubo dinero para honorarios para los facilitadores, ¿no? Entonces también ahí demostramos como una manera de hacer las cosas en donde se pudiera todo, ¿no? Claro. Se pudiera apoyar a la gente que no tenía recursos económicos y a la vez también eh, poder tener una remuneración digna, ¿no? Y fue una experiencia de vivir una comunidad con el enfoque centrado en la persona, ¿no? Fue lo que vivimos esos 10 días, ¿no? Una mini comunidad. Y bueno, de ahí es de donde yo tuve mucho del impulso para continuar trabajando en lo comunitario, ¿no? Que ya para entonces yo ya había iniciado en el ITESO un centro en una zona marginada, un centro Polanco. Curiosamente, Polanco era una zona marginada en Guadalajara. Ujú, ujú. Y, y bueno, pues realmente ahí lo primero que vimos era que todo lo que sabíamos nosotros no servía para nada en esas comunidades, ¿no? Entonces fue el reto, me acuerdo muy bien desde en esa época, en todos los congresos y reuniones que había de psicólogos, se hacía la pregunta, ¿qué le pasaría a México si no hubiera psicólogos? Y no le pasaba mucho, porque en realidad no estábamos en las necesidades, las grandes necesidades del país, ¿no? Y el reto que a mí me planteó el ITESO, porque desde entonces tenía toda esta inquietud social muy, pues muy clara, y era a ver qué pueden hacer ustedes como psicólogos por las comunidades. Y ahí fuimos sobre la marcha creando nuestro propio modelo, soltando las formas de evaluación, eh, pues de pruebas muy validadas y todo, pero no en esas poblaciones. Y entonces empezamos a trabajar con otro tipo de instrumentos y de ahí entró de lleno el desarrollo humano en formación de líderes, en formación de promotores comunitarios, etcétera, ¿no? Que creo que para mí esa es como una de las áreas en las que más he podido yo aportar algo, ¿no? Como el trabajar por ese modelo del desarrollo humano comunitario, ¿no? Y que creo que es uno de los puntos, de los retos que tenemos ahorita, el seguir por esa línea hacia hacia un desarrollo humano que entre, que incida en espacios cada vez más macrosociales, ¿no? Que se promueva la participación ciudadana, que nos salgamos nada más del acompañamiento individual, aunque yo sigo calificando esa acción como pues el punto de partida, es decir, ¿cómo vamos a tener sociedades sanas si no tenemos personas sanas, ¿no? Que es muchas veces el error de la visión muy sociológica, ¿no? Que se quieren cambiar las estructuras sin cambiar las personas, ¿no? Entonces, si la persona cambia, obviamente, eventualmente tienes opción de crear estructuras sanas, ¿no? Entonces, seguimos nosotros con la persona en el centro. En la base de todo está la persona, pero a partir de ahí la creación de lo que surja de interacciones sanas también, ¿verdad? Y bueno, lo que vemos es justo lo contrario, ¿no? Luchas de poder, interacciones que tienen siempre una doble intención, etcétera. Entonces, yo sí siento que el desarrollo humano es una respuesta
a los problemas actuales y una opción a la política tradicional, ¿no? La participación desde otros espacios, desde sí, espacios que no estén tan contaminados ya de toda una historia y toda una serie de, pues sí, de intereses ya establecidos. No sé exactamente cómo, sí veo ese camino de promover más la participación ciudadana, el empoderamiento, el acompañar a grupos autogestivos, el nosotros mismos integrar nuevos paradigmas en el desarrollo humano, salirnos un poco ya de la etapa previa, que pues fue la que nos ayudó a consolidarlo, ¿no? Y creo que en ese sentido también el seguir luchando porque en las universidades permanezca esta visión y se enriquezca, yo creo que tenemos que ir hacia un pensamiento transdisciplinar, como planteaba Edgar Morán, ¿verdad? Que alguna vez también ahí estuvo en la Ibero y nos platicaba de todo esto. Creo que estamos en un momento muy crítico y muy interesante. Ya van a ser casi 10 años de la última reunión que tuvimos de Agua Viva y creo que tocaría algo semejante como para ver hacia dónde vamos, ¿no? Replantear nuevamente qué rumbo queremos tomar y en qué espacios queremos estar y sí, una actualización de la forma en la que se estudie el desarrollo humano como disciplina o como campo de acción profesional, ¿no? Ok, muy interesante, Pepe. Escucho varias ideas, ¿no? Aquí, por un lado, señalas la importancia de trabajar con las personas, ¿no? O sea, a nivel individual, de promover una mayor salud, entendiendo el término salud en forma completa, Integral, integrada, sí. ¿no? Y entonces, a partir de esas personas que tienen, digamos, como que ya un estilo de relacionarse y de vida más sano, ¿no? Sí, Por llamarlo de alguna manera, ese sería como que el sí. camino para tener sociedades más sanas. Y Sin fíjate, embargo, sí, en ese tema de la salud, sí, el integrar claramente el aspecto del entorno, ¿verdad? Ya la OMS define la salud como un estado de bienestar integral, etcétera, en armonía con el entorno. pues. O sea que ya ese elemento también forma parte de la salud, ¿no? Uh-huh. Y entonces, pues bueno, aquí se abren como que muchos cuestionamientos en relación a esto que tú planteas, que yo estoy completamente de acuerdo y que es importante, ¿no? Transitar hacia la transdisciplina y tener una manera nueva de transmitir lo que Uh-huh. es el desarrollo humano Uh-huh. para que quienes egresan de los Uh-huh. programas puedan Uh-huh. incidir en estas problemáticas Uh-huh. sociales Sí, de maneras distintas, ¿no? Sin sí. perder la esencia de lo que ha sido lo nuestro y evidentemente integrando los aspectos del entorno, el cuidado, no únicamente el cuidado del ambiente, ¿no? Sino el Sí, contexto en donde la persona se desarrolla sí. es muy diferente para cada uno, Uh-huh. ¿no? Uh-huh. Y entonces tener una mirada mucho más completa, ¿no? Sí, sistémica, ¿verdad? Más. Sistémica, por Uh-huh. supuesto, una mirada mucho más sistémica que es Uh-huh. necesaria pues en esta época, ¿no? Sí, ya este mundo globalizado no te pide Ajá, nada que no sea sistémico, ¿no? Y lo acabamos de vivir en la pandemia, claro. lo conectados que estamos, ¿verdad?
Por supuesto, por supuesto. Y Ujú, entonces, bueno, se abren retos porque, bueno, en el campo de desarrollo humano, pues hay quienes trabajan desde la parte física, biológica, ¿no? Desde el ujú, cuerpo, hay quienes lo hacen desde las emociones, hay quienes lo ujú, hacen desde la parte de la trascendencia espiritual. ujú, Sin embargo, tendríamos que tener una mirada hacia lo colectivo, lo comunitario, ¿no? ujú, Para poder no únicamente que se desarrollen las personas, sino interacciones más sanas que al mismo ujú. tiempo puedan llevar pues a una mayor participación en todos los campos de la Ujú, actividad humana, ¿no? claro. Llamémosle los padres en las escuelas, las Ujú, personas en las organizaciones, como ciudadanos en la política, pues es como un reto enorme poder sí. imaginarse, Ujú. ¿no? ¿Qué tendríamos que hacer para llegar allá? Sí, y no depender tanto de líderes protagónicos, carismáticos que guíen borregos, ¿no? Sino despertar al líder en cada persona, ¿no? Por supuesto. El poder, como dices, las asociaciones de padres y madres de familia, los sindicatos, en fin, todos los espacios de participación, hacerlos cada vez más efectivos y cada vez más sanos y pues sí, juntándonos todos para generar ese bien común que queremos, ¿no? Y que para el desarrollo humano yo creo que está en el centro, ¿no? Yo creo que en el momento mismo de decir persona, Ujú. estamos diciendo todo, porque nadie puede decir yo soy yo si no hay un tú. Por supuesto. Y ese tú puede ser una persona y es un grupo y es el mundo, ¿no? Ese es, el ser humano es un ser de referencia, ¿no? No se puede realizar en soledad, ¿no? Ujú. Y desde ese lugar en donde estamos con otros, pues el autoconocimiento y la conciencia personal, pero Sí. también la colaboración, ¿no? Ujú. Hacia no nada más el bien individual, sino un bien común, El que bien es tan común. Ujú. necesario eh, en estos momentos, ¿no? De Ujú. tanta división en todos Sí, sentidos. sí, sí. Bien, y desde tu experiencia, Pepe, o sea, para aprovecharte, ¿no? En estos minutos, ¿cómo te imaginarías que pudiéramos tener como ese tránsito, ¿no? ¿Qué Ujú. ideas tienes? Pues mira, yo creo que muchas, lo que hacemos ya una vez que las personas empiezan a aplicar el desarrollo humano, ¿no? El que pues hacen programas para tratar de incidir y de influir en sus entornos naturales, ¿no? En el trabajo, en la familia, etcétera. Yo creo que si eso lo incluyéramos desde la etapa formativa, y como acompañar y dar seguimiento y asomarnos, investigar, reportar tanto experiencias de éxito como experiencias, bueno, en realidad yo no les llamaría de no éxito, sino en donde no salió lo que se esperaba. Todo eso, integrarlo ya desde la etapa formativa y también como seguir preocupándonos por la necesidad de cada uno, cada una de las personas que se quieren formar, ¿no? Como decir, bueno, no tratar de hacer un programa estándar, sino decir, a ver, tú vienes de tal disciplina, necesitas esto, hacia dónde te quieres proyectar, que era mucho la característica que tenía el desarrollo humano. Yo puedo hablar de cómo lo iniciamos en el ITESO, que era mucho eso. Por ejemplo, les podíamos acreditar el que asistieran a un congreso de química o de lo que fuera, porque tenía un sentido para lo que estaban haciendo. Entonces, había como esa posibilidad de ir haciendo un traje a la medida y recibiendo la acreditación que fuera necesaria o una estancia en alguna universidad, como en vez de una opción de titulación tradicional, ¿no? En fin, creo que podemos hacer muchas cosas en la medida en que
pues se hagan un poco más flexibles los requisitos administrativos, ¿no? Yo siento que eso siempre ha sido como algo, eh, una como lucha entre lo administrativo y lo académico que no permite pues que a veces los objetivos académicos se logren, ¿no? Y que no, también es lo que limita muchas veces la innovación, que esto no se puede porque la SEP o porque no sé qué. Yo creo que ya las instituciones como la Ibero definitivamente deberían de pararse en sus propios pies y tener programas que no necesariamente tengan que ser reconocidos y no andar buscando el reconocimiento de nadie, ¿verdad? Yo creo que nuestra propia experiencia y el respaldo Ujú. de la misma compañía de Jesús, ¿verdad? Que pues sí, los jesuitas tienen universidades desde hace 500 años, ¿verdad? No es. Entonces creo que, ¿qué más prestigio quieres que ese? ¿No? Claro, claro, buscar desarrollar programas Sí, que pudieran aplicarse, digamos, en ujú, contextos como específicos sí, e independientemente de eso, tener tal vez una serie de materias de libre elección sí, que sí, promovieran pues que sí. cada uno buscara su propio Sí, camino. y fíjate que fueran materias en el sentido, pues, de los términos que usamos, pero que no necesariamente fuera algo escolarizado, es Claro, decir, que fuera eso, una estancia en una empresa de un semestre en el que se realizó tal trabajo y se reporta, en fin, como otras maneras de recibir. Pues sí, sería como si pudiéramos darle un título a la persona que se formó en la empresa, ¿verdad? claro, La que se formó en la universidad de la vida, ¿no? Y claro, creo que sí, que por ahí podemos, hay, siempre ese reto ahí ha estado y creo que cuando la UAM empezó había una posibilidad que también se fue cerrando, porque yo me acuerdo muy bien que los primeros diplomados de la UAM eran para cualquier persona, sin que tuviera ninguna clase de credenciales claro, previas. Entonces, pues sí, era un servicio a la comunidad para poder eh, formar a la gente, que se formara la gente como necesitara y como quisiera, ¿no? claro, claro. Claro, o sea, Ujú, lo vería yo como que en diferentes, digamos que, diferentes carreteras, ¿no? Por ujú, un lado estaría tal vez la formal de los estudios en donde las personas pues necesariamente requieren de un grado para ujú, poder ejercer. Y por otro lado, como todo este desarrollo, como lo hemos venido platicando, ¿no? A nivel interno, o sea, a nivel sí, colectivo, a nivel comunitario, ujú, que en realidad nos remite a la formación de promotores comunitarios, ¿no? sí, sí, Viéndolo sí. desde una perspectiva Ujú, amplia, pues un promotor comunitario organizacional sería el que en un momento dado estaría dentro de su empresa sí, haciendo como este trabajo sí, y que no requiriera pues de un grado como tal académico, ¿no? sí. Y por ejemplo, en ese caso, la Ibero nos apoyó durante mucho tiempo en el Centro de Desarrollo de la Comunidad, Claro, dando el reconocimiento a los promotores que formamos ahí claro, y también a promotoras y promotores del Grupo Encuentro de Monterrey, que es otro grupo muy importante que tiene ya más de 25 años en la zona metropolitana de Monterrey, formando este tipo de promotoras y promotores claro, sin estudios previos necesariamente, ¿no? claro, claro. Y son grupos en donde vimos realmente, se cayó ese mito de que no puedes tener grupos mixtos, ¿no? Tanto en el sentido de diferentes niveles socioeconómicos como educativos, ¿no? En nuestros grupos y en los grupos de Monterrey siempre ha habido doctores, amas de casa, personas de servicio, choferes, en fin, gente que de diferentes actividades y para nada el tema
teórico ha sido problema, ¿no? Claro. Porque son espacios en donde la gente pregunta, donde los que ya saben tienen paciencia para escuchar y para dar espacio a que todo el mundo tenga su derecho a aprender como puede aprender, ¿verdad? Claro, por supuesto. Y yo creo que eso ha sido una de las experiencias más ricas que yo he tenido de como fuera de lo tradicional institucional, ¿no? Claro. Y que hemos visto resultados muy buenos porque son generaciones. Desde el 2000 estamos ya de una manera más sistemática con todo eso, tanto en Monterrey como aquí, ¿verdad? Y creo que ese es un modelo replicable definitivamente, ¿no? Lo vemos también, por ejemplo, yo ahí veo mucho de lo que se está haciendo con la teoría U, pues es muy parecido a todo esto. La gente se va formando sobre la marcha de acuerdo al proyecto que va co-creando con los demás, ¿verdad? Y Claro. van surgiendo las necesidades de formación a partir de la necesidad que están tratando de resolver, ¿no? Ujú. Que en cada caso es diferente, ¿no? Sí, Porque los sí, objetivos y metas a alcanzar que se han propuesto, pues no son los sí, mismos. sí. Y ahora yo quiero volver al tema este de la importancia de la Ibero, pues como una universidad siempre vanguardista, ¿no? Ajá, Recordemos eso, ¿verdad? Desarrollo humano fue creado en la Ibero, claro, o sea, y fue el primer programa interdisciplinario. Entonces, yo creo que si desarrollo humano no hubiera existido, probablemente no hubiera habido la oportunidad de hacer maestrías abiertas a diferentes disciplinas, con prerequisitos, como tú quieras, pero salirnos un poco de ese marco tradicional de lo unidisciplinar, ¿no? claro. Y bueno, pues la Ibero le dio a México carreras muy importantes, ¿verdad? Relaciones industriales, administración de empresas, ingeniería biomédica, nutrición, en fin, ¿dónde está esa Ibero, no? Ajá. Yo creo que tiene que seguir, es como, a lo mejor ahora las necesidades son diferentes, las líneas prioritarias. Yo veo, por ejemplo, ahorita que hay mucho énfasis en el tema de la cuestión de género, ¿no? Como uno de los... Y órale, pues vamos por ahí también a ver qué espacios se pueden abrir, pero seguir adelante como con esa visión más holística, ¿no? Que yo creo que eso es lo que el desarrollo humano da como una especie de paraguas, ¿verdad? Claro que es importantísimo, ¿no? Poder abarcar las diferentes dimensiones Ujú, humanas ujú, y sin olvidar esto que tú mencionaste, ¿no? Y además ujú, integrar los ujú, contextos en los que se ujú, desarrolla ujú, la persona, ¿no? ujú. De una manera innovadora, es que ahí está el gran reto, ¿no? O sea, cómo Sí, articular todo sí, esto sí, para seguir avanzando, sí, ¿no? sí, E incidiendo en las problemáticas, pues, actuales. sí. Ahorita se usa mucho la palabra reinventarnos, ¿verdad? Sí, claro, claro. Y yo creo que eso es, tenemos que estarnos reinventando constantemente, ¿no? Ujú, Así es, así es. Pues bueno, pues acabas ujú, de plantear hacia dónde tendríamos que ir, Pepe, de manera como muy puntual, ¿no? Y pues bueno, pues lo que sigue es ponernos a trabajar para los siguientes ajá, 50 sí, años. ajá. Sí. Y ya en mi caso, pues a lo mejor ya muchas cosas que ya no me van a tocar ver, pero bueno, las veré desde otra dimensión. Pero sí comenzar, ¿no? Porque Sí. finalmente toda esa Ujú, experiencia que has acumulado a lo largo ujú, de estos, pues en realidad más de 50 años, ¿verdad? Porque el inicio sí, formal de la maestría lo sí, ubicamos en el 73, pero tú nos empiezas a hablar desde el 66, sí, cuando llega ajá, Juan de Chicago. de Chicago. Entonces, Ujú, pues son muchísimos años de experiencia, Pepe, en donde, bueno, pues hay que entrarle a esta ujú, actualización ajá, con miras
pues a esos 50 años que siguen, que ni Ajá, tú y yo vamos a ver, pero que podemos sí. dejar las semillas sembradas. Bueno, tú puedes ver todavía unos 30, 40. No creo que tantos, pero pues muy bien, Pepe, pues es un Bueno, placer platicar contigo. Muchas igualmente, gracias por Silvia. aceptar esta entrevista, ¿no? Tu experiencia pues Mm, es fundamental en el quehacer actual mm, y futuro, ¿no? Del desarrollo humano. mm, Entonces, pues para mí es un privilegio este diálogo mm. y poder estar aquí. Ujú. Muchas gracias, Silvia. Ujú. Muchas Y, gracias, y Pepe. pues ahí seguimos. Ujú. Sí, sí, sí.